¿Cómo están? Buenos días. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Han venido al mejor lugar de Venezuela, de Ciudad Guayana. La casa de Dios también su casa. Estamos para servirles. Amén. Es un tiempo de promoción. Es por eso que yo le presento por acá a la persona que va a predicar hoy, una hija fiel de esta casa. Amén. Pase por aquí nuestra amada hermana Ana María Madrid. A los fieles siempre Dios los va a promocionar. Amén. Y yo creo que este es un tiempo donde Dios ha permitido que nos sintamos así para levantar a los que están trabajando, a los que nos aman verdaderamente y a aquellos en los que Dios quiere cumplir un gran propósito. Amén. Bendigo la vida de Ana María y sé que Dios la va a usar con poder. Así que atento a lo que Dios trae para su vida a través de ella. Amén. Gloria a Dios. Ríndale un fuerte aplauso al Señor sobre nuestras cabezas, amados. Dios está por encima de nosotros. Como decía mi pastora, es un privilegio estar en este lugar. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, llegamos creyéndonos mucho, a veces. Llegamos a veces creyéndonos poco. Pero es Dios el que hace todas las cosas, amén. Y Él es el que nos coloca en lugares de honor. Y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos en tu presencia dándote gracias, mi Dios, por este privilegio tan hermoso que es hablar de ti, Jesús. Dios mío, hoy te pedimos que por tu Espíritu Santo puedas guiar mi vida, mis pensamientos, mis palabras, como solamente tú quieres hacerlo, Señor. Hoy, Padre, te pedimos, Dios, que abras los ojos y los oídos espirituales del pueblo, que prepares corazones, Dios mío, que sean tierras fértiles para recibir tu palabra, para atesorarla y para ponerla por obra, para salir de este lugar transformados y renovados por tu Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti. Amén. Gloria al Señor. Bien, yo voy a hablar de una pregunta que a veces o muchas veces puede pasar por nuestra mente, que es: ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Y cuando se me venía esta pregunta a la mente, las cosas que pasaban por mi cabeza era: ok, ¿vale la pena el proceso? ¿Vale la pena el desierto? ¿Vale la pena la enfermedad y la tribulación por las que pasamos a veces? Empecé a pensar y a meditar. ¿Vale la pena luchar? ¿Vale la pena esperar? ¿Vale la pena amar? ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena perdonar? Y siempre el mejor ejemplo nos lo dio Jesús. Y una de las cosas que he aprendido y que le doy gracias a Dios es que ha valido la pena y valdrá la pena siempre. Yo buscaba cómo expresar las palabras que les decía y empecé a buscar y a ver en mi interior las cosas que había pasado o que he pasado o que muchos de los cristianos pasamos cuando llegamos a los pies de Jesús. Angustia, dolor, a veces deshonra, sufrimiento, rechazo. Hay muchas cosas por las que pasamos el cristiano. Las personas creen, muchas veces llegan con un pensamiento equivocado a la iglesia, de que llegué a Cristo y se me resolvió la vida. Ya todo va a ser felicidad, ya todo va a ser. Pero la palabra dice
Y el Señor nos enseña que vamos a tener tribulaciones y que vamos a pasar por angustia y que vamos a ser procesados, nuestra fe va a ser probada para un gran galardón, para un gran regalo que ya Jesús alcanzó por nosotros. Amén. ¿Qué es proceso? Cuando empecé a buscar, yo dije, oye, me sorprendí, porque yo pensaba que proceso, ¿verdad? En lo que es el mundo espiritual, era cuando a ti te agarraban y te pasaban por trituración. Es lo primero que se le viene a la mente hoy, proceso. Pero resulta que me conseguí en el diccionario que dice que proceso es igual a avance y desarrollo. Que cuando Dios nos quiere procesar, ¿verdad? Es porque Dios nos quiere promocionar. Amén. Y que ese lugar, ríndaselo fuerte, fuerte. Toda la gloria es para Él. Y que Él nos quiere posicionar en el lugar correcto donde nosotros tenemos que estar. Pasamos por los procesos necesarios. Digan, mi proceso es necesario para estar en el lugar correcto que Dios preparó para mí desde antes de la fundación del mundo. Y es para perfeccionarnos para lo que Él quiere, siempre para algo. ¿Qué es desierto? Dice que el desierto, y me volví a sorprender, es una región solitaria, pero no totalmente estéril y no totalmente desprovista de vegetación ni de agua. Pues dice que el desierto se trata de un lugar de pastoreo. ¿Cuántos saben que tenemos un buen pastor? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro pastor y Jehová es nuestro pastor? Amén. Y cada vez que buscaba yo decía, wow, Señor, tribulación, aflicción, dolor o angustia que se produce cuando nos hemos apartado de Dios. Aquí hay una diferencia. Aquí hay una consecuencia que nosotros podemos tener a causa de nuestros actos. Y todas las cosas que nosotros hacemos tienen una consecuencia o una bendición, depende de cuál sea el caso. Entonces tenemos que evaluar nuestra vida. Estamos pasando por procesos. El Señor me ministraba que hay gente que está pasando por procesos. Y yo preparaba la enseñanza y lloraba, viendo y sintiendo, sé que es por el Espíritu de Dios, todo lo que sentimos cuando pasamos por procesos, todo lo que sufrimos, todo lo que lloramos, todo lo que nadie ve, pero que Dios puede ver allí en la intimidad, a solas con Él, todas las lágrimas que derramamos. Pero lo mejor que me pude encontrar es que dice que Jesús nos entiende, que Jesús entiende que pasemos por estos procesos. Dice que cuando Jesús vino a la tierra, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y que Él padeció y que Él experimentó en su cuerpo y en su vida todo lo que nosotros experimentamos aquí. Porque por ser el mejor ejemplo, Él no nos va a llevar o no nos va a colocar en un lugar donde Él no nos pueda socorrer, donde Él no nos pueda ayudar, donde nosotros en medio de la tentación no podamos ver la mano de Dios moverse a nuestro favor. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que yo he entendido, es que Jesús nunca nos va a pedir algo por lo que ya Él pasó. O sea, si Él ya lo pasó, Él ya lo vivió, ya lo experimentó,
Ya Él lo venció por nosotros y para nosotros. Voy a leer una palabra que está en Isaías 53, del 3 al 12. Y aquí podemos ver todo lo que Jesús pasó. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo en él engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo en él llevado pecado de muchos y orado por los transgresores. Allí podemos ver todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Jesús padeció, todo lo que él vivió cuando vino a la tierra por nosotros y para nosotros. ¿Y cuáles fueron una de las cosas que pasó Jesús? Que lo rechazaron, que le dieron la espalda a los que estaban con él. ¿Cuántos de los que están aquí han sufrido eso? ¿Cuántos de los que estamos en este lugar, que llegamos a los pies del Señor un día, nuestra familia se puso en contra, nuestros amigos, las personas que nosotros queríamos, se apartaron de nosotros? Cada vez que nos acercamos a ellos, nos han rechazado. Cada vez que queremos llevarle una palabra de bendición, de amor, hemos sufrido eso. Pero Jesús lo sufrió, lo abandonaron. Dice que él sufrió que le dieran la espalda, que él sufrió el dolor de la soledad. Cuando nosotros pasamos procesos, una de las cosas que hay en nuestra vida es soledad. Y en esa soledad que pensamos nosotros en las que estamos, que no es una verdad, es una realidad, pero no es una verdad. En ese lugar sufrimos, lloramos, nos angustiamos, sentimos dolor. Y no solamente esa sensación que Jesús padeció, nosotros la hemos de padecer. También lo traicionaron. Dice la palabra ya que su discípulo,
los que estaban con él lo negaron, que sus discípulos, los que caminaban, comían, oraban con él, dormían con él, lo vendieron, que el pueblo a quien él le llevó palabra de vida y de bendición, lo señalaba en la cruz, que ese pueblo por quien él murió, y aún sigue pasando, hermanos, aún sigue pasando por los procesos, por la falta de conocimiento, rechazando a Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice que él estaba sufriendo. Y yo creo que, aunque él era Dios, ¿verdad? Pero también era hombre. Yo pienso que quizás esta pregunta le pasó por su cabeza. ¿Valdrá la pena? ¿Vale la pena sufrir por aquellos que me han despreciado? ¿Vale la pena sufrir por aquellos que me han dado la espalda? Pero tenemos una gran, pero gran bendición de parte de Dios. Y que Él es amor. Que Él es amor. Y yo estoy seguro de que, así como en un momento Él pensó, vale la pena, siendo hombre, se posicionó siendo Dios y dijo, sí vale la pena morir por ellos. Sí vale la pena entregar mi vida. Porque Cristo no vino para perder. Cristo vino para ganar. Cristo vino para vencer. Cristo vino para que por su sangre y por su muerte nosotros fuésemos bendecidos, nosotros fuésemos enriquecidos en todas las cosas. En 2 de Corintios 4:8, del 8 al 10, luego el 14, dice esta palabra así. Y es para nosotros. Ya vimos lo que Jesús pasó, lo que sufrió. En su palabra podemos encontrarlo, en su palabra podemos verlo. Y cuando conocemos a Jesús, cuando nos acercamos a Él, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Experimentamos algo que el mundo ni nadie nos puede dar. Solo Jesús, solo Dios, y solo por su Espíritu Santo podemos recibir. Y esta es una palabra para nosotros ahora. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Alguien diga esto? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Aleluya. Llevando en el cuerpo siempre, aleluya, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, habla de Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Aleluya. Dice, por tanto, no desmayamos. ¿Qué hacemos? No desmayamos. Cuando estemos en la angustia, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando este hombre que está dentro. El interior, no obstante, se renueva día a día. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Estas son las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y ciertamente nosotros pasamos por angustia. Ciertamente nosotros pasamos por procesos, por dolor, por enfermedades. Pero es porque su gloria se va a manifestar. Es porque en medio del proceso, en medio de ese lugar, en medio de ese desierto, es el momento preciso, el lugar
ese lugar especial donde podemos ver la mano de Dios moverse a nuestro favor. En Isaías 43, 2, dice su palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Es el Señor Jehová, es Jesús nuestro Salvador. Nosotros conocemos al Dios al que le servimos. Y esta es otra pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabemos a quién es el Dios que le servimos? Hemos conocido por su palabra que tenemos un Dios Rafa, sanador, que tenemos a un Jehová Jireh, que es proveedor. Tenemos a un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Que tenemos a un Jesús que nos dio su vida y que se entregó por nosotros. Y que cada día podemos ver su gloria y su misericordia en medio del proceso y en medio del desierto que a veces nosotros pasamos. Hay momentos de dolor, hay momentos de angustia, donde a veces nos cerramos tanto en eso que ni siquiera vemos ni escuchamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es tan grande el dolor que a veces ni siquiera escuchamos a Dios, a pesar de que decimos que lo conocemos, a pesar de que decimos que conocemos sus promesas. Yo les acabo de leer apenas un pedacito de todas las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Y esto solo lo conocemos en intimidad con Él. Esto solo lo conocemos con lectura de la palabra. Esto solamente lo conocemos con una comunión, con una relación con Dios. Y llegamos y usted ve que llega alguien a la iglesia y dice: pero si yo estaba bien allá afuera, ¿qué pasó? Pero si allá afuera a mí me iba bien. Y empieza a pasar por tribulación, por proceso, por angustia. Y dice: ya va, pero ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el Dios? El gran Dios. Hay gente que se pregunta eso. Hay gente que se pregunta en medio del proceso: ¿dónde está Dios? Hay gente que se pregunta en medio del proceso: ¿por qué no puedo escucharte? Hay gente que está en dolor y en sufrimiento, pero no puede mirar a Dios. Que cree que está solo y Dios está allí. Jesús está allí con él. Jesús está allí contigo. Jesús está conmigo. En el momento de la angustia, hermano, Dios está contigo. Dios no te desampara. Dios no te abandona. Dios no te deja solo. Dios jamás puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Él es fiel. Él es amor. Y su amor es tan grande y tan infinito que en ese momento de angustia, de dolor, Él está allí tratando de ayudarte y decirte: aquí estoy. Solo mira, aquí estoy. No me he ido a ninguna parte. Jesús le dijo en la cruz al Señor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta Jesús lo sintió. Y a veces nosotros sentimos que Dios nos abandonó. A veces hay tantos problemas, tantas cosas que están pasando allá afuera que desvían nuestra atención del Dios al que le servimos. Tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor. A veces desgracias que nosotros pensamos que son desgracias. Pero dice su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Y que sin importar lo que nosotros estemos pasando, sigue valiendo la pena. Y sin importar
las pérdidas que hayamos tenido, sigue valiendo la pena. En ese momento en el que nosotros estamos sufriendo, donde nosotros pensamos que Dios no está, donde nosotros creemos que no hay alternativa, que no hay salida, que ya hasta aquí, Señor, me trajiste, ya de aquí ya no hay más. Limitamos a Dios y tenemos un Dios ilimitado, tenemos un Dios grande, un Dios que nada puede ser un obstáculo para Él, que nada puede servir de oposición al propósito. Yo les decía, al propósito, es propósito por el cual Dios nos creó. En ese momento es el lugar perfecto para tener un encuentro con Jesús. Es el lugar apropiado. Es el escenario que Dios ha preparado. Y esto se lo digo por experiencia. El lugar perfecto que Dios ha preparado para manifestar su gloria. Para nosotros poder verle. Para nosotros poder palparle. Para nosotros poder sentir su presencia, que no estamos solos, para nosotros tener victoria en medio de la enfermedad, para nosotros tener victoria en medio de las tribulaciones y de la angustia, cuando nosotros no tenemos nada en la nevera para que llegue la provisión, cuando los médicos te dicen ya nada puedo hacer, ya no hay nada que pueda hacer. Dios puede hacerlo, Dios lo puede hacer. Es Dios, es el Dios al que le servimos. Ese es Jesús que sufrió y que padeció por nosotros en la cruz. Y así como Él murió, como Jesús murió, Jesús también resucitó, hermanos. Y quizás en ese lugar donde nosotros creemos que estamos muertos, es el lugar perfecto donde se manifiesta la resurrección de Cristo en nosotros. Ustedes están allí atentos, sé que están atentos. A veces cuando la gente calla, es porque está atento al mensaje. Es porque Dios está haciendo. Es porque Dios se está moviendo. Aunque usted no pueda verlo, aunque usted no pueda sentirlo. Sé que Dios está en este lugar haciendo. Y sé que si usted pone su fe junto con la mía, todos unimos nuestra fe, vamos a ver el resultado de bendición que esperamos. En este día, a partir de este día, hermano, ya no podemos decir, Señor, yo no sabía. Ya no podemos decir, Señor, ¿qué pasa? Porque siempre la respuesta va a ser a esa pregunta, sí valió la pena seguir a Cristo. Sí valió la pena. En Juan 16:33 dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Tengáis? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Ya Jesús venció. Ya todas esas cosas por las que nosotros pensamos que podemos pasar y que nos van a doler, ya Él las venció. Y dijo que en Él era que íbamos a tener paz. Y dijo que allí, con Él, era que íbamos a salir adelante. A veces nosotros no dejamos que las cosas sucedan porque nos cerramos. Yo les decía que cuando uno llega a Jesús, cuando uno llega a los pies del Señor, empieza a pasar procesos. Y le voy a hablar un poquito de mi experiencia y de mi vida en el Señor. Gracias a su misericordia y a su amor. Estoy aquí y llegué casada, llegué con mi familia, estaban bien, todos, supuestamente yo pensaba que estábamos bien, y empezaron a pasar cosas en mi vida que yo decía, wow, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, pero si yo estoy en la iglesia, ¿qué pasa? Y siempre el Señor me decía que era necesario. Jamás voy a olvidar un día que le pregunté al Señor, Señor, no entiendo por qué. Y el Señor me habló y me dijo, yo no te llamé a entender, yo te llamé a obedecer.
Yo te llamé a seguirme. Yo te llamé a que estuvieras conmigo, sin importar lo que pasara por tu vida, sin importar las situaciones que se fueran a presentar. A eso te llamé. Por eso te escogí para mí. Y hablando del rechazo que nosotros podemos sentir cuando llegamos a los pies del Señor, quiero decirle que yo soy la primera en mi familia que se convirtió a Cristo. Gloria a Dios. Y créanme que no es porque era la mejor. Dios comienza por lo peor. Aunque usted no lo crea. Allí Dios comienza. Y yo les predicaba, yo encendida en el fuego del Señor. Iba donde mi familia y empecé a cambiar. Empezaron a suceder cosas en mi vida y empecé a cambiar. Empecé a mirar diferente, a hablar diferente, a vestirme diferente. Y esos cambios, yo no sé si usted sabe o le ha pasado, que en los momentos de cambio la gente se asusta. Hay gente que ni siquiera puede soportar los cambios, que no está acostumbrada, que empieza a temer cuando hay cambios. Y eso pasó en mi casa. Mi familia, mis hermanas, mi mamá, mi papá, mi gente. Eso que yo decía, los míos. Hermano, eso fue una lucha tremenda. Ya casi no me hablaban. Cada vez que iba a darle una palabra, a invitarlos a la iglesia otra vez. Pero vamos a la iglesia, pero Jesús te ama. Pero Jesús esto, pero Jesús aquello. Y empecé a pasar procesos y entonces me veían y decían, pero ¿qué pasa ahí? Se supone que Dios es, ¿y tú? Hermana, me señalaron, mi familia me señaló, mi familia me rechazó, mi familia me ha juzgado, yo los amo y cada día que se pueda presentar una situación les perdono y les muestro el amor de Cristo sirviéndoles, porque sé que vale la pena. Por Jesús vale la pena pasar todas esas cosas. Y no solamente me rechazaron, no solamente me insultaron, no solamente se alejaron de mí, también resulta que mi esposo me abandonó. Gloria a Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Porque a veces nosotros no entendemos que las cosas no son para nosotros. Hay unas cosas que no son para nosotros. Y nosotros nos aferramos a eso. Y Dios en su misericordia y en su amor nos concede eso. Pero después nos muestra que no era para nosotros. Y al final termina así, de esa manera. Y yo decía, cuando yo le predicaba a mi familia, que mi mamá era la última que se iba a convertir. Decía, no, esa señora, ay Jehová, mejor no le digo nada. Mire, yo decía, ella decía por aquí una cosa y yo decía otra y eso era... Aleluya. Salía corriendo, hermano. ¿Qué no me decía? No le voy a decir que me decía, ¿qué no me decía? Le voy a decir. Y se molestaba porque yo vivía en la iglesia. Y yo, bueno, gloria a Dios, seguía orando, porque vale la pena. Y seguía orando por ella. Y seguía orando por mi familia. Y aún sigo orando por ella. Y resulta que un día, así de la nada, hermano, mi mamá me llama y me dice, hija, fui a la iglesia hoy. Y la semana que viene me voy a bautizar. Y fue maravilloso. Porque ahí pude ver la respuesta de Dios a mis oraciones. Y así como Él me respondió a mi mamá, sé que me va a responder en el resto, por lo que estoy orando cada día. Mi mamá se bautizó, empezó a asistir a la iglesia y contenta. Ya no eran enemigas, ahora éramos amigas. Ahora nos íbamos juntas a la iglesia. Gloria a Dios. Cuando podía, le pedía permiso a mis pastores, la acompañaba un momento. Porque yo tengo mi casa, en eso sí estamos claros. Yo tengo mi casa. Ella iba a otra iglesia. Y aunque era mi mamá, yo tenía mis responsabilidades en este lugar, porque Dios me había añadido aquí. Pero seguía orando. Pasó todo bien en la casa con mi mamá. Y un día Dios me dice que mi mamá va a morir. Esto es algo que creo que solo la pastora lo sabe. Y, wow, yo dije, Señor, ¿por qué si ella comenzó a ir a la iglesia? Si
Si yo lo que estaba pidiendo es que él se convirtiera para que te sirviera. Y usted sabe, tenía una aliada ahí para predicarle a los otros. Porque nosotros no podemos perder esas oportunidades. Tenemos que aprovechar todo lo que Dios permite para alcanzar a aquellos que están alrededor nuestro. Y Dios me dice eso, yo le dije a la pastora, me dijo, bueno, hija, ora a ver. Yo seguí orando, pasaba el tiempo, mi mamá seguía yendo a la iglesia, gloria a Dios, no pasaba nada. Yo vivía aquí en el 45 y mi papá y mi mamá vivían en Villa Colombia, en Puerto Ordaz. Y ella siempre me decía, hija, ¿por qué no te vienes a vivir aquí? Porque estás sola con las niñas allá. Entonces, nada, yo tenía mi responsabilidad aquí en la iglesia. Yo tenía mi célula y yo no me podía ir. ¿Cómo yo voy a dejar las cosas de Dios? Si yo he entendido que vale la pena. Si Él me ha respondido todo lo que yo he hecho. Quizás a veces no responda de la manera que nosotros queremos, pero Dios responde, hermano. Y a veces nosotros no podemos entender hoy el por qué, pero yo le aseguro que mañana, que pasado mañana, usted va a decir gracias, Señor, porque ese proceso por el que pasé fue necesario. Y sí valió la pena. Y de repente, usted sabe eso de repente de Dios, un día agarré y le dije a mi hija, vamos a preparar unas maletas que nos vamos. ¿A dónde nos vamos? A la casa de mi mamá. Papá, nos vamos para Puerto Ordaz. Mamá, pero ¿cómo? Nos vamos a ir. Le digo a las muchachas en la célula, hermana, pero ¿cómo usted se va a ir? Y usted no va a abandonar, hermano, si yo la abandono, Cristo está con usted. Usted no está aquí por mí, usted está aquí por Cristo. Y si usted no pone su mirada en Jesús, usted va a salir por el hombre. Además, yo no me voy a ir del país, solo me voy a Puerto Ordaz. De allá me esfuerzo un poquito más y vengo y me quedo los miércoles, vengo y me quedo en la iglesia, pero cumplir con lo que Dios es. Y ese día agarré mis maletas, me fui, gloria a Dios por eso. Estuve en mi casa, teníamos como 2 meses creo, 2 o 3 meses y allá. Yo siempre honraba a mi mamá y a mi papá, siempre, gracias al Señor. Todo lo que ellos necesitaban iba y los ayudaba y se los hacía. Vivía aquí, pero más vivía allá. Ahora que vivo allá, más vivo aquí, gloria a Dios. Y mi mamá enfermó de repente. Cuando ella enfermó, yo ni me acordaba lo que el Señor me había dicho. A mí eso ya oraba por un milagro, oraba para que ella... Pensaba que era algo así, o sea, una gripecita, una cosa, nada que pudiera pasar a mayor. Pero resulta que mi mamá estuvo como una semana enferma y un día amaneció pero tan mal que la llevamos al médico y cuando yo la vi, yo dije, oye, ya tu palabra se va a cumplir. Hermano, y es duro. Todos los que han perdido un familiar aquí saben lo que es. Yo recuerdo que cuando mamá la tenían allí, yo estaba con ella adentro, yo no me despegaba, mi mamá dormía con ella. Y hubo un momento en que yo salí del cubículo a hablar con Dios. Y allí le dije así, Señor, es hoy, es tu voluntad. Padre, si es tu voluntad, yo no te voy a decir por qué. Padre, si es tu voluntad, yo no voy a pelear contigo. Si es tu voluntad, Señor, solamente dime que sí es tu voluntad. Porque ya yo había entendido que aunque mi mamá partiera en ese momento, había valido la pena. Porque Dios la había traído del mundo a sus brazos. Y Dios le había dado la salvación porque había creído en Jesús. Y el Señor me dijo, sí, es mi voluntad. Sí, hermano. Bastó que dijera esa palabra, a mi mamá le dio un paro y murió. Ahora, de repente yo me entristezco. Ciertamente me hace falta mi mamá, pero yo sé que su palabra se cumplió y tengo la esperanza de que un día yo me voy a volver a encontrar con ella allá arriba. Y así como Él lo hizo, Él lo va a volver a hacer y lo va a seguir haciendo, porque es mejor su voluntad y porque vale la pena su voluntad. Vale la pena. Con lo que pasó, con lo que, ay Señor, si me pongo a contar, tantas cosas han pasado.
Y yo le digo, Señor, gracias porque he permanecido. Gracias porque he aprendido que ha valido la pena. Gracias porque en medio del proceso, en medio de la angustia, en medio de mi dolor y de mi sufrimiento, Dios se ha manifestado. Y he visto su mano y su mover en todas las áreas de nuestra vida. Con lo que pasó, todas estas cosas yo las recordaba anoche cuando pasaba y estaba sacando la enseñanza. Y le decía que sentía, en ese momento sentía bastante tristeza, bastante dolor. Con la separación de mi matrimonio, hermano, la pasé mal. ¿Qué digo mal? Peor. Y sufría y lloraba. Gloria a Dios. Y le preguntaba al Señor por qué. Ayunaba para que lo trajera al regreso. Pero Dios me sanó mi corazón. Y me enseñó que aunque Él me ha abandonado, Él no me abandona. Dios no me abandona. Jesús está conmigo. Jesús está contigo. Aunque tu pareja te deje, aunque tus hijos se vayan, aunque tus familiares se vayan, vale la pena, vale la pena. Y usted dirá, hermana, comenzó preguntando, ¿valdrá la pena? Pero esa misma pregunta, si nosotros cambiamos solamente la forma y los signos, entonces ya no a pregunta, sino a exclamación, yo le puedo decir que vale la pena. Que vale la pena seguir a Jesús. Que vale la pena pasar por desiertos, que vale la pena pasar por tribulación. Porque ese proceso es avance para mi vida. Porque ese proceso es desarrollo, es transformación. Porque ese proceso me hace fuerte en el Señor. Porque con los procesos que nosotros pasamos podemos ayudar a aquellos que han pasado por procesos. Porque cuando nosotros en Cristo sufrimos una enfermedad y Cristo nos ama y nos sana, con ese testimonio podemos darle vida a la otra persona que está pasando por ese proceso. Porque en medio del proceso Dios da autoridad para echar fuera la enfermedad. Da autoridad para echar fuera la escasez. Da autoridad para todas las cosas que ya Él alcanzó por y para nosotros. El Señor me hablaba de el Salmo 23 y hace unos días y estuvo semanas dándome ese salmo en canción y yo lo leía y lo entendía y decía, bueno, Señor, ¿qué pasará? Okay. Lo dejaba ahí, continuaba con mis cosas y seguía en mi vida. Y se presentaban más procesos, y se presentaban más tribulaciones. Y en medio del proceso veía las victorias del Señor. En medio del proceso experimentaba todo lo que Dios dice en su palabra. Y a veces nosotros, cuando nos rechazan, cuando nos abandonan, cuando nos traicionan, cuando nos ofenden, nosotros dejamos hasta de amar. Y ya no amamos porque nos traicionan. Pero nosotros podemos ver en su palabra que Jesús nos enseña que a pesar de que a Él lo traicionaron, jamás se le quitaron las ganas de seguir amando. Y jamás, aunque pensó quizás en algún momento, sabía que esa cruz, que ese sufrimiento, que todas las cosas que iba a pasar, iba a valer la pena. Y cuando yo me ponía a analizar, yo decía, Señor, ¿qué? Vale la pena estar en ese lugar, como decía la adoración, en ese lugar de rompimiento, en ese lugar de trituración. A veces para unos es más fuerte que otros, pero ese lugar de desierto y ese lugar de proceso y ese lugar de angustia, ahí es donde Dios se va a manifestar. Yo le invito a que cuando usted en este tiempo pueda verse en un proceso, en un desierto, usted empiece a tener comunión con el Señor, cada vez más. En ese momento de angustia y de dolor, o por las cosas, o cuando he pasado por cosas, por situaciones, le he dicho, Señor, ayúdame a no desmayar, ayúdame a no retroceder, ayúdame a no avanzar. Y yo no les voy a decir que no he caído, hermano, me he caído y me he dado unos golpes, pero cuando me he caído, Jesús me ha levantado, Jesús me ha tomado de la mano y me ha impulsado
avanzar. Y sé que así como el Señor lo hace conmigo, lo ha hecho con usted. Y quizás con los nuevos creyentes que de repente no saben, o los que están comenzando y no han tenido experiencia con el Señor, van a recordar esta palabra. Valió la pena. Sí vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Cada día estoy más convencida que vale la pena. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de los sufrimientos, vale la pena. Cuando nosotros leemos la palabra y conocemos al Señor y conocemos sus promesas y sabemos cuál es el Dios que le servimos, nosotros podemos saber que así como el día tiene 365 días, hay 365 no temas en la palabra de Dios. Un no temas para cada día. Aleluya. Y allí conociendo al Señor, a veces leemos un versículo y no entendemos y decimos, bueno, voy a irme un poquito más atrás para ver, voy a ir un poquito más adelante a ver. Y anoche recordaba esa palabra del Salmo 23 y leía la palabra. Vamos a leerla. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muchos se lo saben, muchos no sabemos ese salmo. Pero ¿de verdad sabemos que Jehová es nuestro pastor? Porque si de verdad sabemos que Jehová es nuestro pastor, entonces en medio del desierto sabemos que tenemos un pastor. Y que en medio del desierto donde no hay provisión, en el medio del desierto donde quizás no hay agua, Dios nos va a proveer todas las cosas y no nos va a faltar nada. Nada nos va a faltar. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién estará conmigo? ¿Quién estará contigo? Diga conmigo, mi pastor, mi Señor, mi Jesús, su Espíritu va a estar conmigo y no me va a abandonar y no me va a fallar y no me va a dejar solo, porque Él venció y Él murió para que en nosotros se cumpliera su palabra y valiera la pena. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor nos promete tantas cosas aquí. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, no solamente todas las cosas que ya nos dijo anterior a estas, sino que dice que ciertamente aquellos que dejen en medio del desierto, de la tribulación, del proceso y de la enfermedad, que Él los pastoree y que crean en las promesas que Él nos ha dado y que crean en el sacrificio de Jesús y que crean en su sangre que dice que llevó todas nuestras enfermedades. Dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas promesas el Señor tiene para nosotros? ¿Pero las conocemos? ¿Sabemos a cuál podemos tener acceso? ¿Creemos de verdad en esas promesas? Mire, porque yo me puedo saber la Biblia, me puedo saber los versículos, puedo saber dónde están, pero si nosotros no creemos lo que allí dice, no va a pasar nada, porque tiene que haber algo que se manifieste a través de la fe en Jesús. Y en ese momento es donde usted va a tomar la palabra y usted va a decir, Señor, yo estoy enfermo, sí, en este momento estoy enfermo. Eso dice la gente, eso siento en mi cuerpo. Pero tú dices en tu palabra que tú traerías sanidad y medicina y me revelarías abundancia de paz. Y
cuando estemos en el momento en el que no haya provisión de dinero y no tengamos nada, vamos a la palabra y leemos todas las cosas conforme a las riquezas en Cristo Jesús. A Él, en Cristo Jesús. Entonces no es cuestión del Dios que tenemos. No es cuestión de Jesús, es cuestión de que nosotros sepamos y entendamos que Dios lo puede hacer en medio del proceso. Y que Dios lo va a hacer en medio del proceso. Y que usted se aferre a esa palabra y usted diga, Dios lo hará. Y voy a pasar, pero Dios lo va a hacer. Y quizás no lo vea, pero Dios lo va a hacer porque Él lo dijo. Y una vez Él me dijo que Él iba a hacer tantas cosas conmigo y Dios las va a hacer. Y una vez Él me dijo que mi familia iba a llegar y mi familia va a llegar porque Dios lo dijo. Y una vez Jesús me dijo que yo era sano. Y soy sano. Lo soy. Creo esto. Sé esto. Conozco esto. Hermanos, si nosotros no conocemos algo, debemos empezar a conocer. Debemos empezar a buscar. Debemos empezar a tener intimidad con el Señor. Porque nunca vamos a poder entender que valió la pena el proceso si nosotros no conocemos al Dios al que le servimos. Si nosotros no conocemos al Jesús que murió en la cruz por nosotros. Si nosotros no hacemos un esfuerzo por tener una relación con el Señor, por orar, por buscar. ¿Usted sabía que esa oración que nosotros hacemos, que no solamente nos acerca a Dios, obra a favor de nuestra vida? ¿Usted sabía que esa oración que nosotros hacemos mueve la mano de Dios? ¿Usted sabía que esa oración que nosotros hacemos, quizás por otro, hace que la gloria de Dios descienda sobre nuestra vida y la vida de los demás? Y ahí puede haber la gloria de Dios. ¿Usted sabía que si usted se toma un minuto de su tiempo, hay oraciones que no fueron muy largas en la palabra, y hubieron hombres que pasaron por procesos fuertes? El pueblo de Israel, por su rebeldía, pasó por procesos fuertes. Y tenemos que analizarnos. ¿Estoy yo pasando un proceso por causa de lo que he hecho? ¿Estoy yo pasando un proceso por causa de lo que Dios quiere hacer? ¿Estaré yo pasando un proceso porque Dios quiere manifestar su gloria? Yo le aseguro que sí. Se lo puedo asegurar. Porque, como les decía al principio, es el mejor escenario para que Dios se manifieste. En medio del proceso y en medio de la prueba. Es el mejor lugar y el mejor momento. Y yo les decía que yo leía la palabra y todavía no entendía por qué el Señor me daba el Salmo 23, que estaba orando por mí, y el Señor le dio esa adoración para mí. Y yo, Señor, otra vez, pero todavía no lo termino de entender qué es lo que quieres decirme. Y me fui al Salmo 22 y pude ver allí a David. Toda esta palabra habla de David, habla de Jesús, lo que sufrió. Y Dios me habló otra vez. Y yo pude ver a David cómo oraba a Dios y le decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y usted sigue leyendo y wow. Pero si yo estoy leyendo aquí en el Salmo 23, que Dios lo llena de promesas, y me voy atrás y digo, pero Él estaba así, y así quizás hoy usted esté. Quizás en algún momento de su vida ha estado así, o quizás en algún momento de su vida podrá estar así, porque los procesos son necesarios. Y yo decía, pasó algo aquí. ¿Qué pasó? Yo no me explicaba qué había pasado. Hubo algo que pasó en David en ese momento, que hicieron que del Salmo 22, donde él decía que él estaba sufriendo, que él estaba llorando, que él estaba angustiado, que él estaba enfermo, que estaba atribulado, que era lo mismo que decía Jesús en la cruz, pasó al Salmo 23 y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Dios va a traer sanidad, Dios va a traer provisión, Dios va a traer todas las cosas que tiene para nosotros.
Hubo un encuentro en ese lugar de quebranto, en ese lugar de rompimiento, en ese lugar de angustia, en ese lugar de clamor. Él vio y conoció a ese Jesús que murió por nosotros y que hizo que valiera la pena todas las cosas. En ese momento de angustia y de dolor, él pudo ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Y no dice que iba a ser un día, dice que el bien lo iban a alcanzar todos los días de su vida. Hermano, eso es para mí. Diga, eso es para mí, eso es para usted. Esa es una promesa que Dios dejó en su palabra. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es en ese lugar donde el Señor nos quiere. Es en ese lugar donde Dios quiere llevarnos. Es a eso a lo que Dios ha venido hoy a hablarnos. Que ha valido la pena seguir a Cristo. Y que siempre valdrá la pena porque Él hizo que lo valiera. Porque es por Él y para Él todas las cosas. Denle un aplauso al Señor. Y yo le voy a invitar a que usted se levante y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, terminamos temprano. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a decir hoy? ¿Cómo vamos a salir de aquí diciendo? Y en el momento de la angustia, valió la pena. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Porque cuando yo oraba, le decía que sentía dolor. Es porque es lo que ha estado pasando. Mi pastora me decía, hija, déjate guiar por el Espíritu Santo. Tú, mi Dios, eres mi buen pastor, mi guardador. Padre, en el nombre de Jesús, Eres Yahweh, sabemos que estás en este lugar. Salvador, eres mi Y te damos gracias, Dios, mi Salvador. por los procesos por los cuales hemos pasado.